Hola, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar el webinar de hoy. Como sabéis, hoy tenemos a David Maniega, que nos va a hablar del lenguaje de marcado de documentos. Como habéis podido comprobar, pues es el profesor de 2 unidades de esta semana y la próxima semana también va a ser profesor de una unidad sobre gestor de WordPress, gestor de contenidos WordPress. Y también es el tutor del trabajo final de máster. Una persona importante en el máster, muy eficiente, ya lo veréis. Y nada, hoy para esta presentación sobre lenguajes de etiquetado, para complementar las unidades de esta semana y por si tenéis alguna aclaración al final. Sin más preámbulo, David, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Christopher. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, ¿me oís bien todos? No hay ningún problema, perfecto. Vale, genial. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues en este webinar lo que vamos a ver es una pincelada. No vamos a entrar en profundidad porque necesitaríamos muchísimo tiempo, pero sí que vamos a dar una pincelada sobre los lenguajes de etiquetado con los que ya os habéis enfrentado. Quienes no habíais tenido práctica todavía, pues lo habéis visto en la unidad 1.3 y en la 1.7. Y también con los lenguajes de programación y concretamente nos vamos a centrar en uno de los más extendidos, que es PHP, ¿vale? Sin entrar a fondo en sus tripas, pero sí para conocer este ámbito genérico que permite generar webs dinámicas a día de hoy. Y vamos a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos y cuáles son los gaps que habito también, ¿no? Algo que también vais a poder experimentar en el TFM. Como bien ha dicho Christopher, yo os voy a acompañar en todas estas semanas hasta el final y voy a ser, digamos, vuestra ayuda en los momentos más críticos, que siempre los hay, pero siempre hay solución. Eso siempre lo he dicho, ¿vale? A día de hoy nos encontramos, si miramos en lo que a lenguajes de etiquetado se refiere, nos encontramos con un montón de siglas, HTML, XHTML, versiones diferentes de HTML, la 1, la 2, la 3, la 4, actualmente la 5, una versión que continúa, de hecho, en un draft por parte del Web Consortium. Ni tan siquiera tenemos una versión definitiva de este último lenguaje HTML5, y os comentaré un poco el por qué y en qué situación está y por qué estamos en esta situación de una especie de impasse, como si tuviera que suceder algo que no llega o que no acaba de suceder, ¿no? Pero junto a lo que son estos lenguajes de marcado, y es importante porque hemos de diferenciar los lenguajes de marcado como HTML de los lenguajes de programación, como puede ser PHP o podría ser Java, ¿vale? Con todos estos lenguajes lo que sí obtenemos es un producto, y este producto no es ni nada más nada menos que la web, tal y como la conocemos, ¿vale? A día de hoy sí que es cierto que nos encontramos con webs antiguas creadas con un lenguaje primigenio, de las primeras versiones de HTML, y siguen funcionando, y en contraposición con páginas generadas con HTML5 y otros lenguajes de scripting, como puede ser JavaScript, que son plenamente funcionales y que ambas coexisten perfectamente en el mismo ecosistema web, ¿vale? Esto en parte, ¿a qué es debido? Y aquí radica, de hecho, uno de los problemas que tenemos con los lenguajes de etiquetado para la web, y es que los encargados de, digamos, de plasmar esas etiquetas y esos contenidos que están marcados con las etiquetas y estos lenguajes son los navegadores.
¿vale? Si nos remitimos al origen, el primer navegador gráfico llamado Mosaic, no sé si para los que tenéis ya una cierta edad lo conoceréis como yo, los que no, pues seguramente os sonará un poco extraño. Mosaic fue el primer navegador gráfico y fue de hecho el que provocó un cambio en la manera de construir sitios web. ¿Vale? Los primeros sitios web eran realmente muy rudimentarios, páginas blancas con fondos y 4 iconos y ya está. Pero el elemento que os quiero resaltar sobre esto no es que permitiera una web gráfica, sino que se necesitaba que esa web gráfica eclosionara, es decir, que se globalizara en términos hablando de algo que conocemos hoy en día como la globalización, ¿no? Necesitábamos que Internet eclosionara como tal. Y esto, que en principio era una ventaja, se convirtió también en un problema. ¿Y un problema por qué? Porque los navegadores que lo que hacían lo que hacen es interpretar una serie de marcas, un lenguaje de marcado como es HTML, son extremadamente permisivos. ¿Vale? Yo puedo etiquetar algo incorrectamente porque, como sabéis o como habéis visto en la unidad 1.3, hay una serie de normas en la sintaxis a la hora de establecer cómo se formatean los contenidos con las marcas. Los navegadores son tremendamente permisivos. Es decir, si yo me equivoco etiquetando algo, seguramente no voy a mostrar ese algo como deseamos, pero te lo voy a mostrar igualmente. ¿Vale? Y esto realmente ha generado un gran problema que va incluso en contra del origen de los lenguajes de marcas focalizados sobre todo para la web. ¿Vale? Para que veamos de dónde surge toda esta problemática y este avance en el que nos encontramos, lógicamente, tenemos que hablar de quién es el origen, quién gestó el lenguaje HTML como lo conocemos hoy en día. Pues es un metalenguaje llamado SGML, ¿de acuerdo? Este metalenguaje sirve, de hecho, para definir otros tipos de lenguajes. Y dentro de esos otros tipos de lenguajes surgió HTML, ¿vale? HTML, de hecho, es una subdefinición o un lenguaje interpretado a partir de SGML que es muy complejo. ¿Vale? Como SGML era demasiado complejo para poder etiquetar, se veía que, lógicamente, la gente no iba a ser capaz de crear páginas web si el lenguaje era extremadamente complejo. ¿Vale? A partir de aquí surge una subdefinición que es HTML en la versión 1.0, la preliminar, donde se escogen una serie de etiquetas que nos permiten hacer lo que se llama las marcas. Es decir, con estas etiquetas yo lo que puedo es ir notando mi contenido para añadir, y esto fue un error inicial visto desde la perspectiva de 2018, añadiendo tanto estructura como formato visual. ¿De acuerdo? Con ello, ¿qué se ganaba? Realmente se ganaba en flexibilidad. Es decir, las etiquetas del lenguaje HTML lo que nos permitía era, a través de lo que se llama la DTD, el Document Type Definition, es tener una serie de esquemas, una serie de normas de cómo va a funcionar cada una de las etiquetas del lenguaje. ¿Vale? Me adelanto un poquito aquí y vemos esta diapositiva. En esta definición, en esta especie de diccionario que es la DTD, se dice cómo cada etiqueta se tiene que comportar y para qué se va a utilizar. Por ejemplo, tenemos la etiqueta A, que como conocéis a través de su atributo href, se utiliza básicamente, o en su mayoría, para generar enlaces web, pues tiene un formato determinado y además hacía que se pudieran generar enlaces hipertextuales y que estos enlaces estuvieran en origen, de color azul y subrayados. Es decir, me estaba aportando una semántica en cuanto a la lógica constructiva de aquel texto que estaba marcado con la etiqueta ahref, de forma que fuera un enlace hacia otra página web, pero a su vez en esta DTD, en esta especie de diccionario, también se estaba aportando un estilo. Y es que fuera ese texto marcado con esta etiqueta, que fuera de color azul y que fuera subrayado.
¿vale? Esto es así, de hecho, en el lenguaje estandarizado de HTML desde la primera versión hasta la última, ¿vale? Hasta HTML5. En esta evolución se han ido añadiendo diferentes etiquetas. En la guerra que ha habido siempre con los navegadores por intentar copar el mayor mercado en la década de los 90, pues era la lucha entre Netscape y Internet Explorer, una lucha fratricida que iba, de hecho, en parte a favor de los lenguajes, porque el navegador que era capaz de interpretar nuevas etiquetas de los nuevos drafts o las nuevas versiones definitivas de HTML, pues tenía más a su favor, ¿de acuerdo? Pero esta misma lucha ha hecho que nos encontremos en el día de hoy con que tenemos una web realmente muy desestructurada a nivel de código, ¿vale? Si os fijáis en el código fuente de muchas páginas web, os vais a llevar las manos a la cabeza de cómo están construidas, ¿vale? Aquí estamos hablando de una serie de orden, de cómo lo tenemos que hacer, una serie de prácticas donde vosotros habéis podido poner de énfasis el uso de estas etiquetas y cómo se representan luego esas etiquetas. Y por otro lado, lo que hemos hecho es poder ver cómo a través de los estilos CSS hemos generado un formato visual de salida, de pintar el contenido diferente de lo que es HTML, ¿vale? Esto surge básicamente porque hay un momento de eclosión, concretamente en el año 2000, donde HTML se intenta desviar un poco de esa ruta un poco caótica de sumar estructura y formato visual y se genera XHTML, ¿vale? Una nueva directiva reformulada sobre HTML que lo que nos permite es extender su codificación para por primera vez, y esto es un hito muy importante, intentar, que no conseguir, que es muy diferente, intentar separar la estructura, es decir, que las etiquetas realmente solamente nos sirvan para marcar que esto es un título, esto es un párrafo, esto es una celda de una tabla, esto es una imagen, esto es un enlace, es decir, que nos permita separar todos los objetos dentro de la propia arquitectura de una página de su formato visual, es decir, de si la celda va a ser con un fondo verde, de si el enlace va a estar subrayado o no, o si va a ser azul o va a ser rojo o va a ser amarillo, de si el encabezamiento, el header va a ser de tantos píxeles y negro o azul o verde. ¿Vale? Por primera vez estamos separando en el año 2000 a través de XHTML la codificación del formato visual, es decir, de cómo quiero crear yo las estructuras a cómo quiero que esa estructura se visualice en pantalla, ¿vale? Este hecho es muy importante porque ha influido en que precisamente otro lenguaje en paralelo, como es CSS, haya podido evolucionar y de manera bastante rápida. ¿Por qué? Porque se ha visto que, lógicamente, dentro de esta separación de la lógica constructiva de la lógica visual, CSS lo que nos permite es establecer o centrarnos solamente en un primer estadio en el formato visual, ¿vale? Esto que en principio fue un granito, se ha ido complementando y se ha ido viendo que es importante establecer lo que se llama una estratificación del comportamiento de una página web. Por un lado, tenemos que crear estructuras HTML donde solamente tenemos, digamos, los cimientos, la estructura de este edificio, de esta página web, donde a partir de la capa de presentación con CSS podemos decir cómo se van a visualizar esos elementos, ¿vale? Con independencia de lo que nos diga la DTD original del lenguaje, HTML,
y con la capacidad además de añadir, digamos, otros elementos de scripting, como puede ser JavaScript, que nos permite aportar un cierto dinamismo o ejecutar una serie de sentencias dinámicas dentro de la página web, ¿vale? En este punto quiero hacer énfasis en que la evolución de los lenguajes ligados sobre todo a CSS y a día de hoy que nos encontramos con la irrupción de nuevos dispositivos, ya no solamente nuevos lenguajes, sino nuevos dispositivos que irrumpen de forma muy clara en el entorno de la creación de páginas web, léase smartphones o tabletas, a CSS en un nivel medianamente avanzado a través de unos elementos llamados media queries, nos permite ya no solamente incluir presentación visual, es decir, maquetación a nivel de presentación, sino que además nos permite establecer unos roles o unas dinámicas que se comportan casi como una capa de entorno estructurado o de codificación estructurada en la que podemos jugar con los contenidos. Por ejemplo, que una página en el modo escritorio muestre 3 elementos, pero que a la hora de presentarlos, por ejemplo, en un smartphone, de esos 3 me muestre solamente 2, o que en una tableta me los despliegue de una manera totalmente diferente, o una ordenación totalmente diferente, ¿vale? Esto es importante porque ha sido, de hecho, una de las claves de la evolución del lenguaje hacia donde lo tenemos hoy en día, ¿vale? Me adelanto un poquito, que es aquí, es HTML, ¿vale? HTML, que es la última definición del lenguaje HTML, iba a decir una palabra, pero no os la voy a decir porque, de hecho, no es un estándar a día de hoy. Parece mentira, pero todavía no lo es. Estamos, de hecho, en el draft 5.3, que es muy reciente. Llevamos unos meses en el draft 5.2 y recientemente ha aparecido en escena el draft 5.3. Y cuando digo draft, es por esto. HTML5 a día de hoy, aunque nos parezca muy extraño, no es un estándar de facto como son las versiones previas de HTML, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no se esté utilizando? Al contrario, HTML se está utilizando, cada vez se está utilizando más, sobre todo por la irrupción que tiene en el entorno del despliegue multimedia y de elementos gráficos y 3D. Sobre todo después de la muerte, ya anunciadísima desde hacía bastante tiempo como necesidad, de la muerte del Flash, ¿vale? Como tecnología para representación de elementos multimedia, ¿de acuerdo? De hecho, ahí es donde HTML5 es donde más ha ganado y donde HTML5 sí que es el que se centra de una manera más purista en poder conseguir 3 elementos, ya no solamente 2, no solamente la separación, digamos, física y funcional de la arquitectura de la información de los elementos que forman la página, de su modelo visual, que sería el aporte realizado con CSS, sino que aporta un elemento clave que es la semántica, ¿vale? Ahora, si nos fijamos, las etiquetas de HTML están muy orientadas al formato. ¿De acuerdo? Una etiqueta de header, que es un encabezamiento, una etiqueta de strong, que es para marcar una negrita, una etiqueta de table, que es para crear una tabla, un div para generar un contenedor. En este caso, HTML5 incluye nuevas etiquetas que lo que busca es intentar decirle tanto a los navegadores como a los motores de búsqueda, y aquí San Google tiene mucho que decir, aunque ellos lo nieguen, pero sí que es cierto que tiene una gran influencia en este mercado de los lenguajes de etiquetado. Lo que nos permite es decirle, por ejemplo, tanto a un bot como a un navegador, qué es cada cosa a nivel de formato de página. Pues esto es un encabezamiento, este es el sistema de menú, el sistema de navegación, esto es un sidebar, este es el sitio donde yo tengo el contenido genérico, este es el footer. Eso que nosotros hacemos muchas veces
con los nombres que podemos especificar a las etiquetas CSS. ¿Vale? Pues HTML5 ya va en esta línea y es por donde realmente yo creo que a día de hoy no llega a ser un estándar de facto porque está en constante evolución. ¿Vale? Es un poco la gran quimera de cuándo dejará de ser un draft para conseguir, aunque sea una primera versión estable de HTML5 y que no haya un parón como lo hubo hace unos años. ¿Vale? Con todo ello, dentro de este entorno de la evolución de los lenguajes, de marcas, que al fin y al cabo no son lenguajes de programación, ¿vale? Esto ya en la unidad 1.4 ya lo hemos debatido y habéis acertado, lógicamente, todos en dicha definición. Estamos hablando de simplemente lenguajes de marcas donde un, entre comillas, diccionario nos dice qué etiquetas hay y qué función tienen. ¿De acuerdo? Dentro de estos lenguajes nos encontramos también con la implicación de otros lenguajes de programación, que en este caso ya sí que son lenguajes propios de programación, y de entre los más conocidos, uno de los más extendidos con independencia de Java es PHP, ¿vale? PHP, de hecho, la ventaja que tiene es que es un lenguaje open source, ¿de acuerdo? Esa es una de las primeras claves. Tiene una gran comunidad de desarrolladores detrás de dicha propuesta y lo que es muy importante es que se trata también de un lenguaje multiplataforma, es decir, el mismo desarrollo, la misma programación que nosotros realicemos en PHP va a servir para todo tipo de navegadores y de sistemas. Me da igual que sea basado en Windows, que sea basado en Mac, etcétera. ¿Vale? Es decir, no va a haber ningún problema. Se van a desplegar de manera correcta. La ventaja de este lenguaje es que se mezcla perfectamente con las etiquetas de HTML, ¿de acuerdo? No son para nada incompatibles y lo bueno es que PHP lo que permite es que nosotros creemos una serie de dinámicas que se desarrollan en el lado servidor, no en el lado cliente, y en el lado cliente lo único que se hace es pintar la resolución de esas órdenes o de todos esos atributos, esos comandos que nosotros hemos programado, ¿de acuerdo? Ventaja de todo esto, una clarísima, que es la liviandad de las páginas. ¿De acuerdo? Nos permite generar páginas dinámicas obteniendo datos de manera dinámica de cualquier base de datos, porque son manejadores de diferentes bases de datos, desde Oracle, MySQL, que es la más habitual, Postgres, etcétera. Y esto nos permite pues, establecer que una página web, que de otra manera sería muy pesada, nos permite pintarla en tiempo real desde el lado servidor de una manera muy rápida. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco ponemos en riesgo nuestro código fuente, ¿vale? Eso es uno de los grandes miedos que muchos desarrolladores pues, con HTML tenían, ¿no? El famoso botón derecho y ver código fuente y ya sé cómo está hecha esa página web. Pues bueno, todos los lenguajes de programación web esta parte la omiten porque siempre se desarrollan en el lado servidor y pintan el resultado en el lado cliente que es el navegador, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos con que PHP, por ejemplo, que es la base del core del CMS más utilizado a día de hoy para construir páginas web, sitios web, como es WordPress, se trata de un lenguaje que además es relativamente fácil de aprender, no tiene una gran complicación. No se trata de un lenguaje compilado, sino de un lenguaje de programación interpretado, ¿de acuerdo? Con lo que, digamos, dentro de los niveles de programación estaríamos en un nivel básico de programación y es bastante fácil de utilizarlo y de manejarlo, ¿vale? Y de hecho, la fortaleza que tiene es que entornos CMS, pues como WordPress, lo han cogido como su sistema de base y no han hecho más que acrecentar su uso a lo largo de la web, ¿vale? Un aspecto importante, y ya para ir también finalizando y no irnos del tiempo, es la evolución. ¿Cómo
¿cómo podemos ver que va a haber una evolución sobre los lenguajes de marcado? Básicamente, tenemos que estar atentos a dos cosas. Por un lado, la evolución del mercado de los navegadores. Parece una cosa absurda, pero es que los navegadores web son los que están marcando la hoja de ruta de cómo van a evolucionar las etiquetas de un lenguaje de marcas como HTML, donde, por ejemplo, Chrome hace unos años era un navegador inexistente y a día de hoy es el top. Es decir, se ha comido toda la tarta, tanto de Firefox como de Internet Explorer. Internet Explorer ya, pues por suerte, ya eliminado por el propio Microsoft hace unos años, y nos tenemos que empezar ya a olvidar de los que ya habéis manejado HTML en el pasado, de los webhooks famosos, para que algo se interpretara de igual manera en un navegador y en otro. ¿Vale? Lo que hacía que el sistema de codificar una página web pues fuera una lucha titánica de comprobar si se veía bien o no se veía bien, ¿no? Y en este sentido es donde la evolución de los lenguajes va ligada siempre y va en paralelo a la evolución de los navegadores. Y aquí os dejo un recurso que es caniuse.com, que nos permite definir si el lenguaje que nosotros estamos utilizando, o por ejemplo una etiqueta o X etiquetas que nosotros queramos utilizar, va a ser compatible o no y con qué navegadores. ¿Vale? Es muy importante porque a día de hoy sí que ya hay un alto nivel de compatibilidad, pero hemos de tener en cuenta un pequeño pero muy importante gap con el que nos encontramos, y es que los navegadores de muchos dispositivos móviles no son versiones avanzadas de los navegadores de escritorio. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que si nosotros pensamos únicamente en un desarrollo donde utilizamos etiquetas de última generación de HTML5 que funcionan perfectamente en versiones de Chrome, de Firefox, de Safari, de Edge, de Opera, etcétera, en modo escritorio, puede ser que no funcionen en esa misma versión de navegador para dispositivo móvil, y ahí tendremos un problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el acceso, de hecho, a la web en dispositivos móviles no para de crecer, y, de hecho, ya se consulta más la web a través de dispositivos móviles que de entornos de escritorio. Por lo tanto, es muy importante que nosotros enfaticemos en si el uso de ciertas etiquetas del lenguaje nos van a comportar o no algún problema de compatibilidad. ¿Vale? Este es un elemento clave, y a partir de esta web, que la mantienen al día constantemente, con las nuevas versiones que están saliendo de los diferentes navegadores, y os digo, no solamente los navegadores de escritorio, sino los navegadores para smartphones y tabletas, podremos ver cuál es el nivel de conformidad, el nivel de compatibilidad que va a tener el uso de ciertas etiquetas de HTML con nuestro desarrollo. ¿Vale? Y por lo tanto, así puedes evitar sobre todo sustos y dolores de cabeza, que suele ser uno de los grandes problemas a la hora de crear páginas web. ¿Vale? Bueno, en principio, esta es la visión, la pincelada que quería daros al respecto. Dentro del tiempo, pues más o menos me he saltado unos cuantos minutos, Cristóbal, perdóname. Pero bueno, creo que sí que podemos estar en tiempo de si tenéis alguna duda, pues poderla resolver, y si surgiera alguna más adelante, pues bueno, como bien os ha dicho Cristóbal, yo soy vuestro tutor de TFM y me podéis plantear también cualquier duda que os vaya surgiendo, lógicamente. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. ¿No me escucha? Oigo a alguien de fondo muy lejos. ¿Yo me escucho? Vale, ahora sí. ¿Así? Hola. Tenía una pregunta con respecto a lo del final. O sea, si hacemos páginas web, lo más recomendable sería, bueno, hacerlas con los navegadores que son más populares, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cuáles serían? Sí, a ver,
Hay una cosa que es importante en el desarrollo web y que es cierto que ha pasado un poco a la historia. Desde hace unos años ya hay ciertas versiones de navegadores que ya automáticamente se dejan atrás o se olvidan, ¿vale? Esto es un factor importante que hace unos años no se daba, ¿de acuerdo? Y se intentaba hacer una página compatible con la mayor cantidad de navegadores posible, aunque fueran versiones muy antiguas, ¿vale? Porque igual nos encontrábamos con que podía haber una incompatibilidad con un cliente, Internet Explorer 5.5. ¿Vale? Que estuvo muchos años en funcionamiento. Claro, esto, desde el punto de vista de la programación, hemos de tener dos visiones generales. La primera, si nuestro producto, si nuestra página web o nuestro servicio web va a tener un target no conocido, un target genérico, lo que podemos hacer es desarrollar esa compatibilidad para, evidentemente, las versiones que están en curso, las más actuales, y yo diría que como máximo 2 versiones previas a ese navegador, ¿vale? Para que haya, digamos, un tiempo de actualización por parte de la comunidad a los últimos desarrollos, ¿vale? Esto por un lado. Pero sí que es cierto, y yo me he encontrado en más de una ocasión, con que cuando trabajas para un cliente que, pues por ejemplo, una administración donde las actualizaciones de software no son tan fáciles como parece ser o como pueden ser para un usuario normal, como para cualquiera de vosotros o para mí mismo, que en mi casa actualizo y hago y deshago, sí que nos tenemos que adecuar al entorno real que tiene ese cliente, aunque sea una versión no actualizada, y hemos de tenerlo en cuenta. No podemos llegar a hacer un desarrollo y cuando se lo entregamos al cliente dice, es que aquí yo no lo veo como me lo estás enseñando tú. Bueno, es que tienes un navegador antiguo. Ahí tenemos que o luchar un poquito con ese cliente para que intente actualizar el sistema o no, pero no podemos condicionarle al cliente, entonces nos tendríamos que adaptar a esa versión, aunque sea incluso más antigua que la que nosotros tenemos de base. Y un último apunte es el de cuando estos desarrollos pensamos que además van a tener su público objetivo o el público mayoritario en un entorno de dispositivo móvil. Entonces, ahí sí que tenemos que tener especial cuidado porque hay muchos navegadores muy desfasados, digamos, entre las diferentes versiones de Android. Hay muchos smartphones, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de actualizar a las versiones últimas de Android, con lo que el navegador nativo que incorpora también va a estar desfasadísimo, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que hay una lucha bastante más dura, digamos, ¿no? Y la clave para ello es siempre simplificarlo al máximo cuando estamos en un entorno móvil, ¿vale? Porque así nos garantiza el no tener problemas de este estilo, ¿vale? Que además son muy difícilmente controlables porque hay muchísimos navegadores diferentes que pueden no cumplir con las expectativas de nuestro desarrollo. Hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta relacionada con lo que estabas comentando sobre el desarrollo en tecnologías móviles. ¿Recomendarías aprender y utilizar AMP? ¿O no es necesario? Es una buena pregunta. A día de hoy yo te diría que sí, ¿vale? Claro, es una apuesta, digamos, única del mercado dictada por Google. Sí. ¿Que eso puede marcarnos? También. ¿Pero es una realidad tácita en el mercado? También. ¿Vale? Por lo tanto, sí que es cierto que hay una gran discusión en la comunidad de developers al respecto sobre su uso o no, sobre su conveniencia o no, pero yo sí que te diría que a día de hoy es una de las maneras, sobre todo para generar aplicaciones que sean efectivas y rápidas.
¿vale? Es decir, facilita mucho el despliegue de aplicaciones muy funcionales, pensando que sobre todo el usuario y nosotros, no tenemos que pensar a veces el usuario como en genérico, sino nosotros como usuarios buscamos que una aplicación funcione muy rápido. ¿Vale? Y entonces en esa rapidez tenemos que buscar también los elementos que a día de hoy nos cubran la necesidad, ¿vale? Y AMP en este caso es uno de ellos. Yo siempre digo lo mismo, es como... es posible que AMP sea una tecnología que dentro de un tiempo desaparezca. Es más que probable y que digas, jo, todo este tiempo que he invertido en aprender esa tecnología para ver cómo la puedo utilizar y desplegar en las aplicaciones, pero ahora resulta que ya no me sirve, ¿no? Pero es lo mismo que ocurrió con el tema de Flash. Hubo mucha gente que durante un tiempo, unos años, se estuvo formando en una tecnología que parecía inamovible, que había venido para quedarse, hasta que de repente, fueron los dispositivos móviles, fijaros qué cosa más simple, en la que Apple dijo, pues yo en mis navegadores, en mi Safari interno de mis iPhones, no se va a desplegar ningún applet de Flash. Ah, bueno, pues no pasa nada, tranquilos. Aquí es igual, todo continúa exactamente igual, hasta que vieron que no, el mercado es el que va marcando las dinámicas en este caso. Android también abandonó esa tecnología y automáticamente a partir de ahí, pues, se dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Desapareció la tecnología, ha dejado de ser ya un estándar en los nuevos navegadores. De hecho, ya no despliegan elementos de Flash a no ser que se descarguen aplicaciones como Shockwave que te permiten tener todavía un pequeño applet con los navegadores. Es decir, en este sentido, ¿cuál es la recomendación? Si las tecnologías las tenemos hoy en día y son funcionales, utilicémoslas. No sé cuánto tiempo van a durar o cuánto no, pero sí que pienso que es importante porque están presentes en el mercado y es una de las opciones dentro del desarrollo de aplicaciones móviles. Gracias. De nada. Una consulta con respecto a AMP y a las tecnologías que se vienen utilizando. Y claro, se ha hablado desde el punto de vista del usuario, pero desde el punto de vista del publisher, por ejemplo, a mí no me conviene utilizar AMP porque me limita en cuanto a la presentación de ciertos formatos de publicidad, sean videos, ciertos snippets, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, el nivel de adopción que muchos publishers estamos viendo es lenta. La reticencia se da más por el lado económico, porque no existen las tecnologías y Google no quiere, obviamente, abrir el mercado para que las tecnologías puedan entrar a tallar no propiamente. O sea, lo vemos ahorita con Leads, Scroller Ads y muchas de esas, ¿no? Entonces, ni hablar. Para mí es una cosa que ya, yo me gustaría servir lo mejor, lo más rápido a mis usuarios, pero tengo que también generar fondos para poder mantener, ¿no? Todo el... Correcto. De hecho, tienes mucha razón en lo que estás argumentando porque, digamos, es un poco la posición dominante por parte de Google que menoscaba las capacidades que puedas tener para otro tipo de elementos como puede ser el publicitario, que no tiene que estar supeditado ni a AdSense ni AdWords, por ejemplo, y que, digamos, no tienes que pasar por la casa de Google para hacerlo todo, ¿no? Entonces, ahí sí que pienso que es un elemento, pues, importante contra el que luchar en los diferentes modelos de adopción. Por eso digo que cada uno dentro de su entorno tiene que ver qué es lo que le da, por un lado, mayor beneficio, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué es lo que te permite obtener una mayor rentabilidad de aquello que estás creando como producto web? Entonces, a partir de aquí, son decisiones muy, muy particulares. Evidentemente, sí que hay muchos desarrolladores, como os decía, que están a favor y muchos desarrolladores que están en contra. O sea, según en qué foro estés preguntando, te encuentras a detractores y otros que te van a decir, no, este es el futuro y solamente vamos a tener que pasar por ahí porque sí que es cierto que hay un cierto sentimiento en la comunidad de desarrolladores de intentar, digamos, simplificar los procesos al máximo, ¿vale? Es decir, que la baraja no sea tan grande y que no haya tantos problemas, sobre todo para poder hacer
en este caso hoy en día, aplicaciones o servicios web dedicados a movilidad de la manera más rápida posible y de la manera más efectiva posible, sin tener que estar con los gaps de las grandes curvas de aprendizaje que se producen cada vez que hay una nueva tecnología o hay algún elemento disruptivo, como ha sido en este caso las tecnologías de AMP, ¿no? Que salieron como de la noche a la mañana. Y además como una recomendación de alguien que se va a encargar de nada más y nada menos que de indexar tus contenidos, tanto en modo escritorio como en entorno móvil, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que ahí hay una lucha que casi te diría que es fratricida, ¿no? Y que realmente cuesta determinar, digamos, hacia dónde ir, ¿no? Entonces sí que, en referencia a la pregunta anterior y lo que comentas ahora, yo pienso que no son a día de hoy incompatibles y que en función de tu necesidad o del entorno en el que te estés moviendo para desarrollar este tipo de servicios y aplicaciones, determines si te va a ser útil o no. Si te va a dar más problemas, como es en este caso lo que estás comentando del ámbito publicitario, etcétera, evidentemente es una tecnología por la que no tienes que apostar, ¿no? Y lo bueno es que eso es lo bueno, no pasa nada si no apuestas por esa tecnología, ¿vale? Es decir, no tienes que pasar sí o sí por ahí. Entonces, ahí está esa decisión, por eso os decía, esa división que hay en la comunidad de desarrolladores, ¿no? Que hay mucha gente que está a favor y hay mucha gente pues que son amplios detractores confesos de dichas tecnologías, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, algún apunte. Solo para terminar, Román, veo que nos están preguntando. Esto obviamente nos va a llevar a un problema que es justo la validación de todo lo que es HTML, CSS y bueno, los frameworks que se puedan utilizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de validación, estamos hablando de mantener un código limpio, una estructuración adecuada, semántica y todo lo demás. Pero si yo incorporo nuevas tecnologías, por ejemplo, por el hecho de incorporar basta un video, insertar un video de YouTube, me está rompiendo, ¿no? Básicamente la validación. ¿Por qué? Porque el ampersand no va a pasar, a no ser que cambie. Correcto. ¿Correcto? Sí. Si hablamos de AMP, si hablamos de todas estas tecnologías y todo lo demás, entonces la validación ya que se está utilizando en base a los estándares ya aprobados y estandarizados, cada día más pierde sentido. Y volvemos luego a un tema que hemos estado conversando. ¿Quién tiene más poder en este momento? ¿Es W3C, W3C? Perdónenme, a veces usamos más inglés en casa y en la oficina. Sí, tranquilo. Uso un poco los términos. Que la otra organización que está siendo liderada por los browser vendors, los navegadores. Entonces, hay una economía que cada día se sienta más. Si bien es cierto, HTML5 está avanzando, pero ya estamos viendo esa fricción bastante marcada, ¿no? O sea, volvemos a los 2000, 2004. Ah, sí. Sí, de hecho es cierto, ¿no? La no conformidad en muchos casos de nuevas tecnologías o de nuevos elementos que se supone que nos tienen que aportar más flexibilidad, más dinamismo, etcétera, dentro de una página web o de un servicio web, está en contraposición en muchas ocasiones con la propia naturaleza que rige el comportamiento de un lenguaje de etiquetado o de marcas. Que no nos olvidemos la fuente, que es una fuente estructurada como es XML, es decir, que necesito que esté bien formado y que además de que esté bien formado, esté bien construido, ¿vale? Por lo tanto, sí que es cierto que ahí nos encontramos con que cuando intentamos validar una página y estamos introduciendo una serie de elementos, en este caso en los vídeos de YouTube, cuando se introduce el ampersand y el ampersand automáticamente, a no ser que esté desplegado como en su código hexadecimal, ya no tiene... ya no pasa la validación porque nos muestra una alerta de que hay, no un error, pero que sí que hay un tip ahí que tienes que modificar, pues evidentemente estamos volviendo un poco atrás a ese caos dentro de lo que os comentaba, ¿no? La lucha de mercado por ver qué navegador es el que más rápidamente era capaz de desplegar más etiquetas o etiquetas nuevas que obligaran a los demás a ir a remolque de, ¿no? Entonces, claro, es una lucha que a mí, por ejemplo, desde uno de los puntos de vista que me interesa muchísimo, que es el tema de la accesibilidad,
nos encontramos con que hay realmente muchas barreras todavía a nivel de codificación y que esto evidentemente pues hace que lo que se pueda estar avanzando por un lado, como es con la nueva codificación semántica de HTML5, nos encontremos a la vez con otros elementos de nuevos servicios o nuevas propuestas tecnológicas que destrozan, por decirlo así, pues la validación de código, ¿no? Con lo que a veces ese esfuerzo que todos hacemos por intentar tener un código conforme a una AA, que tenga una estructura validada en base a los estándares, etcétera, pues a veces realmente es una lucha que llega un momento que casi te planteas el si merece la pena o no, pero cuando luego te lees noticias de que Google va a empezar a penalizar aquellos sitios que no tengan una validación estructural correcta, dices, estamos en un mundo de locos. Es decir, por un lado queremos hacer las cosas muy bien, pero por otro lado, ese mismo que me está digamos, forzando a que las haga bien, que ya me parece bien que se pongan ciertos cotos, ¿no? Para que se construya bien ese código, te proporciona herramientas para que ese código no limpio no pase dicha validación, ¿no? Entonces es un poco el mundo al revés, ¿no? Y a veces realmente pues esto hace que nos volvamos un poco locos a la hora de poder validar la conformación de nuestras páginas en base a los estándares, ¿no? En este sentido, ¿yo qué os recomendaría? Sí que es muy importante validar las páginas, sobre todo para evitar muchas veces errores tontos, pero que son básicos y que se nos han podido escapar y poderlos corregir, pero tampoco entrar en una dinámica obsesiva de hasta que no consiga el 100% de conformidad, siempre y cuando estemos implementando algunas tecnologías subyacentes a un lenguaje de marcas, que no nos obsesionemos tampoco porque el nivel de conformidad de un validador, como puede ser el del Web Consortium, no sea el correcto al 100%, ¿vale? Es decir, sí que es muy importante, diría yo, que tengamos un nivel de conformidad muy elevado y que aquellos elementos puntuales nosotros seamos conscientes de que ya forman parte de una excepción en base a una tecnología determinada, ¿vale? No tanto porque nosotros hayamos cometido errores semánticos o estructurales dentro de la creación de esa página web o de esos servicios web. Bueno, vamos a ir cerrando el webinar. Si tenéis una última pregunta rápida. ¿No? Pues muy bien, David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Ya sabéis, un pequeño resumen en vídeo y seguimos en contacto en el aula virtual. Buenas noches a todos. Un placer. Nos vemos. Buenas noches.